Hoy voy a estar compartiendo con ustedes sobre el regreso del Rey, la preparación del retorno de Jesús. En el año 1975, ¿cuántos habían nacido para ese año? Muy pocos. Yo compuse un canto: Cristo viene pronto por su pueblo, Él vendrá pronto por su iglesia. Oh amigo, dale hoy tu vida. Ya se me olvidó mi canto, fíjese. Hablo de la venida de Cristo. Desde que yo he estado pequeño, se ha hablado de la venida de Cristo. Siempre se ha hablado de Cristo que viene pronto. Ahora tú dices, bueno, Cristo no ha venido y yo estoy chochando. Bueno, no importa. Si Cristo no viene, nosotros no duramos mucho. Lo que sí estamos viendo son las señales. Y estamos viendo que cada día que pasa, la venida de Cristo está próxima. El capítulo 24, capítulo 25, va a tocar estos puntos. Ya que los domingos estoy hablando del cielo, ahora voy a tratar de darles a ustedes algún lineamiento bíblico para prepararnos para ese cielo. Miren lo que dice Mateo capítulo 24, versículos de 1 al 3, con esto quiero empezar. Cuando salió Jesús del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Quiero que entienda esto. Ahorita voy a entrar en materia y vamos a estudiar estos versículos de la palabra. Esta es la enseñanza que me gustaría tener un pizarrón, que lo que voy a escribir, porque voy a hablar de números, voy a hablar de semanas y todo lo demás, para que usted pudiera verlo. Pero voy a tratar de hacer justicia a la interpretación que podemos ver en esta porción bíblica. El discurso del Monte de los Olivos nació por unas preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús cuando Jesús les dijo que el templo sería destruido. Se quedaron con una curiosidad de que el templo iba a ser destruido. Ellos se acercaron a Jesús y lo primero que querían saber era: ¿cuándo va a pasar estas cosas? Querían saber el cuándo. La respuesta no está registrada en el libro de Mateo. Pero si usted estudia el capítulo 21 de Lucas, ahí hay una cierta indicación o señales de cuándo puede suceder. El día y la hora nadie lo sabe, pero sabemos que hay señales que nos dicen de lo que los días se están acercando. Lo segundo que ellos preguntaron fue por las señales del regreso de Cristo. Si Cristo va a regresar, entonces ¿cuáles son las señales? ¿Qué es lo que tenemos que estar esperando, mirando? ¿Hacia dónde tenemos que ver y escudriñar y entender el tiempo del regreso de Cristo? Ahora, esta respuesta a esta pregunta es la que vamos a estar estudiando la próxima semana. Del capítulo 24, versículo 29 en adelante, vamos a hablar del rapto de la iglesia y que Jesús viene. Y hay el rapto y hay la segunda venida de Cristo, que después voy a hablar de todo esto. La tercera pregunta que hicieron los discípulos es que querían saber sobre las señales de los tiempos finales. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuándo ya se va a acabar este planeta? ¿Cuándo va a ser el final de este siglo? Y es lo que quieren saber. La respuesta de Cristo a esta pregunta es la que vamos a tocar hoy y parte el próximo miércoles, porque Daniel, el capítulo 9, nos va a dar mucha indicación sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Mateo 24, del 1 al 44, nos indica que nuestro Señor Jesucristo estaba discutiendo eventos que se llevarían a cabo en la tierra durante el tiempo de la tribulación. ¿Acaso no hemos escuchado ese término, el tiempo de la tribulación de la tierra? Bueno, Cristo hace ilusión o referencia en este capítulo para hablar del tiempo de la tribulación. Pero aún así, me llama la atención porque el versículo 8 del capítulo 24 dice: pero todo esto es solo el comienzo
de dolores. El principio de dolores. Y esta frase que Jesús dice, el comienzo de dolores, es un símbolo de la tribulación que va a empezar. Cuando oímos del comienzo de dolores y lo que voy a estar hablando, simplemente que ya el periodo de la tribulación empieza. Ahora, usted va a decir, pastor, de lo que va a mencionar, y si va a hablar de guerra, esto lo había antes. Bueno, sí lo había, pero no lo hay a la magnitud que lo estamos viendo hoy. Estaba escuchando una entrevista de una persona que estudia sobre nuestro planeta y sobre los tiempos y los climas y los huracanes, y sacó a la conclusión eso, diciendo, la naturaleza está enojada. Por tanta maldad, por tanto descuido, por tantas cosas que hemos creado nosotros los hombres. Después de que la iglesia, dice la Biblia, haya sido llevada o arrebatada o quitada de repente del mundo, habrá un periodo que dice la Biblia, paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces aparecerá el Señor. Es ahí que después le sigue el periodo o el tiempo terrible, dije terrible, de la tribulación. Yo espero que cada uno de nosotros estemos haciendo lo más posible arreglo para irnos en el rapto, porque no nos conviene quedarnos. Aunque gente se va a salvar durante la tribulación por no negar a Cristo, pero van a pagar ahora con su vida, van a pagar por tribulación. Y quiero que entienda, es mejor que le des tu vida a Cristo que el lugar que pagues con tu vida, porque va a ser un terrible periodo de tribulación. Muchos estudiosos de la Biblia creen que este periodo durará 7 años. Y ahorita voy a hablar de esto. El periodo de la gran tribulación va a durar 7 años. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Voy a hablar de las semanas, de las 70 semanas que ahorita voy a tocar. En este periodo de la tribulación que Cristo describe en el discurso del Sermón del Monte, al final de este periodo, Jesús regresará a la tierra. Pero no va a ser por el rapto ya sucedió, la iglesia ya está con él. Pero Cristo regresará a la tierra, derrotará a sus enemigos, establecerá el reino prometido. Y vamos a reinar con Cristo 1000 años, de lo que voy a estar hablando en el cielo, amados, sobre el cielo, 1000 años. Y después de 1000 años, el diablo y todo va a ser derrotado y echado, dice la Biblia, al lago de fuego. Y entonces establece después del milenio su reino aquí en la tierra. Así que vamos a vivir aquí en la tierra, pero será una tierra nueva y un cielo nuevo, con Jerusalén siendo la santa ciudad, la capital. Que eso fue lo que hablé el domingo pasado. Ahora, voy a hablarles aquí porque Jesús nos da 3 diferentes periodos en el tiempo de la tribulación. 3 diferentes periodos en el tiempo de la tribulación. Hoy voy a tocar 2. Que me dé el tiempo para tocar 2 periodos el día de hoy. Y lo que voy a hablar del comienzo. Número 1, del comienzo de la tribulación. ¿Cómo vamos a ver este inicio de la tribulación de la cual Cristo está hablando? Los eventos que se describen en esta sección son los comienzos, dice la Biblia, de dolores. Son los comienzos, es el principio de dolores. La imagen es la imagen de una mujer en parto y es el cuadro del periodo de la tribulación. Amados, las mujeres, ustedes que han tenido bebés saben lo que es tener bebé. Inclusive saben el dolor que se sienten, saben la agonía que se pasa. Que la persona que causó ese dolor y le ayudó para engendrar, dice, retírate de aquí. No te quiero ver. Porque está sufriendo. Y después de que se le va el sufrimiento, ¿qué es lo que sucede? Y mira a esa criatura. Ay, amor, deberíamos tener otro, mira nomás. Él está reponiéndose del rechazo que sufrió por darle el apoyo a usted. Sin embargo, dice la Biblia que está comparado a dolores de partos.
Y vamos a considerar unos eventos significantes que van a ocurrir al principio de este periodo. Número 1, decepción religiosa. Por eso es importante que la iglesia, el cristiano, esté, amados. Voy a explicar dos teorías antes de empezar aquí. Hay estudiosos de la Biblia que creen que Cristo va a venir en el rapto antes de los 7 años. De ahí empiezan los 7 años. Hay otros que dicen a mitad de los 7 años que Cristo viene. Así que ellos creen que la iglesia va, amados, va a pasar por cierto periodo de la tribulación. Okay. Así que, ahora, que usted diga que se llaman pretribulación y postribulación, hermano, no se haga volado, más prepárese. Si Cristo viene antes o durante o después, esté preparado, pero va a venir. Okay. No se quiebre la cabeza si es de los antes, durante o después. Okay. Pero de que Cristo viene, viene. Lo que sí quiero decirle, que son señales que vamos a mirar. Y estamos viendo estas señales. Decepción religiosa. Amados, va a haber engaño. Miren lo que dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os ¿qué? Engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, ¿el qué? Y engañarán ¿qué? A muchos. Y hemos tenido esto. Sectas que se han levantado en el nombre de Jesús. No fue el fundamento de Jesús. Simplemente había un loco de Miranda que murió ya diciendo que él era el Cristo y luego después de que él era el anticristo y quién sabe qué más. Y mucha gente lo seguía. Estaba localizado en Miami, un puertorriqueño. Murió en Texas. Y inclusive tenían una iglesia aquí en San Diego. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay cristianos que caen en esto por no saber la verdad. Y Cristo dice, una de las señales de que la tribulación empieza, este es el comienzo, va a haber decepción religiosa. Número 2. Por cierto, hay unas personas que se fueron a otra religión y ¿sabe? Después de 30 años en el Evangelio, hasta que conocí la verdad. Me da coraje. Y dije, no cabe duda que Cristo viene pronto. Ahí se está cumpliendo. La verdad es esta, la Biblia, léala, estúdiala bien. El problema está de que a veces nos engañan muy fácilmente. Ahora, la segunda señal del comienzo de la tribulación es guerras. Miren lo que dice el 6. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. ¿Qué es lo que estamos oyendo ahora? Donald Trump y el coreano, y ahora ya se metió Maduro. Ya está alertando a sus ejércitos porque el güero de Donald Trump se está enloqueciendo. Mira quién habla. El burro hablando de orejas. ¿Okay? Va a haber guerras y va a haber rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Y luego dice, pero todavía no es el fin. Es el principio de la tribulación. Las guerras han sido una plaga de cada generación, pero aumentarán terriblemente hacia el final de las edades. Jesús dijo, pero todavía no es el fin. Es decir, el final se está aproximando, pero aún no ha llegado. Así que cuando oímos de guerra, oímos ahora, ya no es de guerra de espadas y de lanza, ahora son guerras nucleares. Son guerras nucleares, amados, que pueden acabar con un país o con ciudades en un momento, simplemente por todo lo nuclear que hay. Por eso tenemos que, amados, añorar el regreso de Cristo para que la iglesia esté preparada hacia todo esto. Porque estamos escuchando de guerras. Número 3, hambre. En un país o en un tiempo donde la abundancia rifa, hambre. Mire lo que dice otra vez el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá ¿qué? Hambre. Las guerras y el hambre por lo general van juntos. Van juntos. Uno es el resultado del otro. Últimamente he estado escudriñando porque estaba festejando o estaba conmemorando la guerra de Vietnam. ¿Cómo dejó hambres? ¿Cómo dejó esa guerra? Nadie ganó. Simplemente entraba el comunismo, Estados Unidos entró y otras naciones, pero dejó a tantos niños, murieron simplemente de hambre.
Y si usted ve los documentales de esa guerra, usted dice, esta fue una guerra en balda, pero lo que sí trajo es lo que la Biblia dice, hambre. Y cuando hay ese tipo de guerra, amado, y el hambre van juntos, una es el resultado de la otra. No solo eso va a haber, dice la Biblia que va a haber muerte. Porque mire lo que dice, amados, y lo que hemos visto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En diferentes lugares habrá hambre y terremotos. ¿Cuánta gente no se ha perdido por los terremotos? No ha muerto por los terremotos. ¿Cuánta gente, amados, no ha muerto por los huracanes que han pasado por nuestros pueblos o ciudades o las islas que han sido atacadas? Pero mire lo que dice el versículo 8. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Es el principio de dolores. Los terremotos causan hambre. La gente muere. Si no murió en el terremoto, muere porque hay escasez. ¿Qué es lo que se está pidiendo hoy en todo el terremoto que hemos presenciado? Víveres. Porque la gente quedó desconectada. Pero ambos ayudan a causar la epidemia de quitar vida. Cuando hay un terremoto, cuando hay una guerra, causa epidemia que causa muerte. ¿Qué causa muerte? Y la Biblia describe esto. Pero también no solo hay otras cosas, otros eventos que va a pasar al principio. Número 5, mártir. Va a haber gente que va a morir por la causa de su fe. Mire lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Los seguidores de Cristo serán entregados a tribulación. Ahora, esto lo estamos viendo hoy en día, los misiones o los misioneros que van. Hay países que no dejan predicar libremente el evangelio. Países comunistas. A mí me tocó estar en Cuba. Yo fui en una época que, gracias a Dios, estaba un poco más abierto. Pero, amados, tal vez si hubiera estado un poquito más duro, no voy, mando a Martín. Pero trate de entrar ahorita a Corea del Sur a ver cómo nos va. Y hay misioneros, me acaban de decir ayer en Ensenada que un misionero va a entregar Biblias a Corea del Sur la próxima semana. En un momento cuando el fuego, Corea del Norte, perdón, el fuego está en su apogeo. Simplemente tienen que tener cuidado y más por predicar el evangelio. Pero también dentro de la tribulación, aquellos que no niegan a Cristo, los medios cristianos que se quedaron y entendieron y creyeron, pero paguen con su vida, van a ser perseguidos, van a ser entregados, dice la Biblia. Y más si no te pones la marca del 666. Vas a ser entregado. Ahora, la palabra tribulación viene del latín, tribulum, que significa instrumento para desgranar o desvainar grano o legumbre. La palabra griega usada aquí describe la presión de las uvas para extraer el vino. La presión que se le hace a las uvas para extraer el vino. Así que las dos ideas que les acabo de mencionar conducen al significado de lo que es tribulación o de lo que es aflicción. El término describe vívidamente la presión de la persecución constante. ¿Por qué? Por tu fe vas a ser perseguido. La gente te va a odiar por tu fe. Y se está aumentando. Creo el decir que eres cristiano ya eres un bicho raro. Antes el cristiano era un privilegio, era sentirse honor. ¿Por qué? Porque el cristianismo está quedando abajo porque no hemos cuidado ni protegido los derechos que tenemos de creer en este Dios. Y todo lo demás está triunfando. Inclusive ya eres raro. Te dicen, végate o todo lo que. Si tú predicas con lo que la Biblia dice, te dicen que no amas a todos los demás. Y por eso quiero decirte que esto no va a mejorar. Esto va a empeorar. Por eso tenemos que saber en quién hemos creído. Los cristianos que han sido odiados por el mundo. Amados, tenemos que, entender que va a haber ese periodo. Lo que vamos a ver no es nuevo que seamos odiados por el mundo. Va a haber una aceleración de la persecución y asesinos y asesinatos de cristianos. Van a sufrir por la causa. Hace algunos
semanas me mandaron un comunicado que allá por esos pueblos musulmanes iban a matar a 80 cristianos, simplemente por su fe. Los iban a ejecutar porque no les permiten predicar la fe de Cristo Jesús. Ahora, esto lo vemos de vez en cuando, las noticias a veces lo saca, pero en ese momento de la tribulación, cuando ya esté en su apogeo, se va a acelerar lo que viene siendo la persecución. Otro evento de la señal es la confusión mundial. Va a haber una confusión increíble, a pesar de toda la tecnología que podamos tener. Miren lo que dice Mateo 24, versículo 10 en adelante. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, todos aquellos que eran fieles con los unos a los otros, se traicionarán unos a otros. Amados, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación, es cuando tú conoces quién está contigo. Esta no va a ser una excepción. Si tú dices, es que él también cree como yo. Bueno, ¿qué va a pasar en el tiempo de la tribulación? Él va a proteger su cuello. Él va a proteger su vida. Y dice que muchos de aquellos que son fieles a Cristo o le pertenecen, permanecen fiel, a Cristo, aún después de que Cristo venga, y no niegan que creen en Cristo, van a ser entregados. Gente amada te va a traicionar. Mire, amados, esto sugiere que tal vez en los matrimonios, hogares, naciones, se dividirán por la falta de fidelidad. Inclusive yo conozco, ayer estaba con unas personas, amado, y me estaban hablando que simplemente estaban diciendo, parte de su familia, no es de aquí de esta iglesia, para que no empiece, ¿quién será de los que dijeron aquí? No son de esta iglesia. Okay. Y sinceramente no son. Dice, mi nuera amenazó a mi hijo, me amenazó a mí, que si él sigue creyendo en la iglesia, lo va a dejar. Son señales de los últimos días, es lo que estamos viendo aquí. Se entregarán unos a otros. Ya no va a haber la fidelidad hacia eso. El respeto a la ley se acabará. ¿Qué es lo que hemos visto? Simplemente lo que se armó de la polémica de la bandera. Ya no hay respeto. Yo no tengo problemas que se hinque. Mira, a la bandera se le para, a la cruz se le hinca. ¿Sí me explico? A la bandera el código es, párate, tu mano derecha en el corazón. A la cruz y al que está en el trono se inclina. Eso es lo que se establece. Hoy en día ya no hay un respeto. Yo tengo derecho de decir, tú tienes derecho, pero tus derechos también tienen un límite de proteger y respetar la ley. Eso no está viendo. ¿Cuántos padres ya no amenazan a sus hijos, sino que los hijos amenazan a los padres? Tú pégame, yo le hablo al 911. Porque ya no hay un respeto a la autoridad. Ya no hay respeto a los líderes, a los papás o a los maestros de la escuela. Antes lo más grave que se castigaba en una escuela era simplemente mascar chicle o decir algo sin levantar la mano. Hoy es llevar armas, es llevar espada o un cuchillo, lo que sea, o drogas. Han cambiado las cosas, ya no hay un respeto a la ley, no hay un respeto a la autoridad. Y dice la Biblia, estas son cosas que traen confusión. El versículo 13 no tiene nada que ver con la salvación personal de esta edad presente de la gracia. En otras palabras, tú eres salvo. Dice, el que persevere hasta el fin. Habla no de tu vida, habla de la era, cuando termine. Tú y yo tenemos, si ya nos vamos con Cristo, ya la hicimos, eso sí le digo. Pero si hay gente que viene Cristo y no la haces, tienes que perseverar para ser salvo. Tienes que aguantar, y eso muchas veces dando tu vida por el Evangelio o por lo que crees, porque eso es lo que se va a demandar. Tenemos que entender este principio. Número 7, otra señal: predicación mundial. Dice el versículo 14, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo
como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Quiero aquí aclararle algo. Aquí no dice que además cuando se predique todo el Evangelio viene el rapto. No habla de esto. Habla de hasta aún después de que Cristo venga se va a seguir predicando la palabra. Y ya cuando todos escuchen por testimonio, dice aquí, por testimonio a todas las naciones, para que no haya excusa, entonces vendrá el fin. Muchos piensan que hay que predicar para que Cristo venga. No, Cristo va a venir, aunque tú no prediques, no, Él va a venir. Viene por una iglesia que esté preparada. Pero todavía se va, después de que Él venga, se va a seguir predicando. Aquellos fieles que ahora descubrieron, y si era verdad, ahora voy a serle fiel porque yo no me quiero perder en el infierno, jamás quiero estar en la gloria con Cristo. Y muchos de ellos van a pagar con sus vidas, van a predicar el Evangelio, pero van a pagar con sus vidas. Y eso va a suceder en el periodo de la tribulación. Ahora, eso me lleva al siguiente punto. Ya les hablé del comienzo de la tribulación. Ahora les voy a hablar de la mitad de la tribulación. Voy a leerles estos versículos y después voy a entrar a algunas explicaciones, porque quiero entrar, esto es lo que, aquí donde me hubiera gustado tener más donde escribir, que saliera aquí para que ustedes pudieran, para poder ilustrárselo un poquito más. Ahora, mire lo que dice el 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, del que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de los que estén en cinta y los que estén criando en aquellos días. Orar para que vuestra huida no suceda en invierno, ni en el día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueron fueran cortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El periodo de la tribulación, o el periodo de la mitad de la tribulación, es muy importante. Este punto que les voy a tocar es muy importante, puesto que en este tiempo, amado, en ese tiempo un evento se llevará a cabo que fue profetizado años antes por Daniel. Esto me lleva ahora al capítulo 9 de Daniel. Y déjenme leerle estos versículos y ya voy a entrar a la explicación. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Cuántas semanas dice aquí? Ok, quiero que entiendan. Vamos a hablar de las 70 semanas, ok. Ahorita estamos, para que más rápido se den una idea. Ahorita ya terminó la semana 69. Estamos en un tiempo sin contar. Cuando inicie la tribulación va a ser la 70 semana. 7 años por semana. Ahora ahí le va. Pero quiero decirle, ha sido decretada sobre tu pueblo. Esto va a ser muy importante. Quiero que no tome nota aquí. Sobre tu pueblo y tu ciudad santa. Para poner fin a la transgresión. Para terminar con el pecado. Para expiar la iniquidad. Para traer justicia eterna. Para sellar la visión y la profecía. Y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías, dada la orden, ¿para qué? Para construir y restaurar. Habla del tiempo del Nehemías. Ahorita voy a explicar todas estas semanas que Daniel está hablando aquí. Dice, hasta el Mesías, dice, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, ahorita vamos a hacer los números. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempo de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Las 62 semanas terminan con la muerte de Cristo Jesús y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el
santuario, cuando dice el pueblo del príncipe, habla del anticristo que se levanta después de las 62 semanas. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones estarán determinadas. Y él hará un pacto. El anticristo hará un pacto. Va a unir a las naciones. Entiendan eso. Hará un pacto firme con muchas por una semana, por 7 años. Una semana, 7 años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. O sea que ellos dijeron, él va a decirle, yo voy a ser su líder. Yo voy a unificar, por eso voy a traer paz. Recuerda que les dije cuando digan paz y seguridad. Y luego cuando ya los tienen todo en sus manos, se les voltea y dice, no, nadie va a sacrificar, nadie va a adorar. Yo voy a ser el único Dios que ustedes van a adorar. Se les va a voltear. Es lo que dice la Biblia, él lo está diciendo, es una profecía. Por eso pare de sufrir, véngase los miércoles porque va a estar interesante. Se oye muy universal, ¿verdad? Pero ahí le va. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, será derramada sobre el desolador. O sea que él va a ser destruido, pero va a ser un desastre primero. Déjenme explicarles ahora. Y no para inculcar temor, para inculcar preparación. Preparación. Quiero que notemos algo, que esta profecía concierne solo a los judíos. Está hablando del pueblo judío. Quiero que entienda, pero nosotros la iglesia tenemos que ver los acontecimientos de los judíos. Es el reloj de Dios. El pueblo y el trato de Dios con los judíos es nuestro reloj. Entiendan eso. No crea que es Zacatecas. No crea que usted, ay, tengo que mirar allá donde está Guanajuato, allá donde hubo el grito, en San Miguel de Allende. No. Ese no es el reloj de Dios. El reloj de Dios para nuestros tiempos y para la iglesia es Israel, el pueblo judío. El trato de Dios con ellos. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo que es solo para los judíos y para la ciudad de Jerusalén? Porque el mismo profeta Daniel lo dice en el versículo 24, sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Ahí lo declara. Aquí no dice sobre México, San Diego, era una profecía porque teníamos que aprender a leer los tiempos con el trato de Dios con su pueblo. Ahora, cuando un predicador o un maestro trata de aplicar esto a la iglesia o a otra persona o a otro lugar, está malinterpretando la escritura, la palabra de Dios. Tú y yo no podemos interpretar esto para la iglesia. Nuestra señal es ver lo que pasa en Israel, lo que Dios está haciendo. Ahora, Israel ya se declaró, tiene que 60 años que declaró nación, pero estaban dispersos. Y cuando ya estén todos en Israel, vamos, créalo, es una señal, es el reloj de Dios. Pero ahorita Dios, mientras haya judíos por donde quiera, su pueblo va a regresar a Israel. Ese es el reloj nuestro. Ahora, esta profecía encierra 72 semanas. Y la palabra griega para semana significa una semana de años, o sea, 7 años. Las 72 semanas deberán ser 490 años. Las 72 semanas, escuche bien, si quiere anotarlo, por eso yo dije, ¿cómo quisiera apuntarles estas cosas? Voy a decir, ¿por qué no lo puse en el boletín? Porque era too much. You know what I mean? Y así tengo excusa de que compren el CD. Las 72 semanas equivalen a 490 años. Ahora, estas 72 semanas, o más bien, estas 70 semanas que están profetizadas, son las más grandes de todas las profecías del tiempo y se extiende del año 20 de Artajerjes, el rey de Artajerjes, al final del tiempo de los gentiles. En otras palabras, si estudiamos bien las 70 semanas, viene siendo como la espina dorsal de la profecía y se divide en 3 partes como sigue.
por ejemplo, en el primer periodo, son 3 periodos, fíjese, son 7 semanas, 49 años. Ahorita voy a explicar todo eso. El segundo periodo son 62 semanas, 434 años. Y luego nos queda una semana, 7 años, amados, que serían 490. Las 69 semanas ya terminaron. Estamos, la iglesia, tú y yo, mirando el reloj de Dios, porque está por empezar la semana número 70, los 7 años. Estas 70 semanas comenzaron, ahí le va. ¿Cuándo empezaron estas 70 semanas? En el mes Nisan, con una S, no Nisan, estaba en Japón, no. En el mes Nisan viene siendo abril, del año 445 antes de Cristo. La fecha, ¿sabe cuándo fue? Fue cuando se recibió el mandato a restaurar y reedificar a Jerusalén. Si no, vea Nehemías. De ahí para acá. De ahí para acá empezaron estas 70 semanas. La reconstrucción de Jerusalén, los muros. Okay, ahí le va. Esto requirió 70 semanas. Inclusive, es interesante porque estoy tentado todavía darles un estudio de Nehemías, pero duraron 49 años en la reconstrucción de Jerusalén, incluyendo los muros. Fueron, amados, las semanas que les acabo de decir, 7 semanas. 49 años, es decir, la edificación de la ciudad y los muros de Jerusalén. Y luego hasta el tiempo cuando el Mesías fue muerto. Hasta el tiempo cuando el Mesías fue muerto, hay 62 semanas, 434 años. Al sumar estas dos cifras son 483 años. Ahora, yo voy a explicar, voy a tratar de ser lento para poder darles un ejemplo clave de lo que voy a hablar. Voy a hablar de números. Si usted no es bueno para matemáticas, más apunte ahí. La historia comprueba que fueron exactamente 483 años desde la fecha, ahí le va, desde la fecha del mandato a reedificar a Jerusalén a la fecha de la crucifixión de Cristo. Las 69 semanas, 483 años. Esto no son. Ahora, yo estoy hablando del periodo de las semanas proféticas, no del tiempo que la tierra tiene. Porque usted va a decir, no, espérame, pastor, la tierra tiene más de 4 millones de años. No se confunda. Estoy hablando del periodo de estas semanas proféticas. La tierra tiene más. Pero hablando del reloj del Dios, del tiempo de Dios, a eso me refiero. Porque no va a decir, no, el pastor está bien mal, hombre, ni él sabe las matemáticas. Porque si ahorita estamos en el año 2000, fíjate, y 2000 años atrás eran 4000, fíjate, ¿no? Y aparte cuando Barney andaba, el dinosaurio, otros 2000 atrás. No estoy hablando del tiempo del planeta Tierra ni del tiempo estoy hablando del calendario y de los periodos que Dios usó para crear todo lo que está por llegar. El periodo de las semanas. Ahora, si ya pasaron desde la construcción de los muros y Jerusalén hasta la muerte de Cristo, 483 años, dentro de las 69 semanas, entonces, amados, solamente nos queda una semana, 7 años de las 70, para que sean 490 años, del cual tenemos que dar cuenta. ¿Dónde está esa semana? ¿Por qué no ha llegado? Si desde la muerte de Cristo hasta ahorita ya han pasado cerca de 2000 años. Ahorita voy a explicar todo eso, no se me desespere. Yo quiero que note el versículo 26. Lo que acontece al final de las 69 semanas. Y esto fue cumplido en parte en el año 70 después de Cristo, por el ejército romano de Tito. Pero porque él dice, el príncipe que ha de venir. ¿Sabe cuando dice ahí el versículo 26, el príncipe que ha de venir? Del capítulo 9 de Daniel, está hablando del anticristo final.
el anticristo. El juicio alcanzó a los judíos, a Jerusalén y el templo cuando Cristo murió, o murió el Mesías. Cristo no recibió entonces el reino mesiánico y el reloj de Dios de la profecía se detuvo. Con la muerte de Cristo se detuvo ese reloj. Ahorita voy a explicar todo eso. Ahorita no se están contando las semanas. El reloj profético se detuvo en la semana 69. El curso de las 70 semanas fue interrumpido. Ahorita, en este presente, no estamos viviendo dentro de ninguna semana. Estamos viviendo bajo la dispensación de la gracia. Escuche, que, amado, todas estas semanas que yo les estoy hablando es el trato de Dios hacia Israel. El trato de Dios hacia los judíos. El trato de Dios hacia el pueblo, su ciudad santa. Recuerden lo que les estoy diciendo. Así que le falta una semana. Por eso tú y yo tenemos que ver qué es lo que pasa en Jerusalén. Qué es lo que pasa en Israel. Estudie, lea, reciba la noticia, ore por la paz de Jerusalén, ore por muchas cosas, porque ese es el reloj para nosotros, la iglesia. Pero nosotros no estamos dentro, amado, de la semana, de las semanas, de las 70 semanas. Estamos dentro de la dispensación. Y entre las 69 semanas a cuando empiece la semana 70, en ese periodo, ese hueco, se llama la dispensación de la gracia. Es donde tú y yo estamos. El reloj de Dios ahí se detuvo. Pero dice, pero les voy a dar señales de la tribulación cuando empiece esa semana. Porque la iglesia los va a empezar a ver. La iglesia les va a tocar a ver. Y se va a manifestar un anticristo. Muchos le han echado culpa. Ahora salieron que Donald Trump es el anticristo. Otros que Maduro. Otros eran que Hugo Chávez, mira, ya se murió. Y no nos dimos cuenta. Una vez me acuerdo en los 70, Henry Kissinger, que era el anticristo. Otros dicen que el Papa. Híjole, que ahora que un día no digan que yo soy el anticristo. No. Aquí me conviene pararme, detenerme y observar un gran principio concerniente a la cronología profética. ¿Qué pensó? ¿Que no sabía hablar de esas cosas? La cronología profética. O sea, los tiempos proféticos. Dios nunca... Escuche bien lo que les voy a decir. Dios nunca toma en cuenta el tiempo con Israel cuando está fuera de su propia tierra. Cuando Israel no está en su tierra, Dios detiene el tiempo de las semanas. Y ahorita se los voy a comprobar. Cuando está fuera del orden divino, de cuando Dios pone a Israel, por eso le dio a Israel su tierra. Pero siempre me llama la atención, y tenemos que acordar esto, si Israel no está en su tierra, el reloj de Dios profético o lo que Dios estableció como semana no funciona. Tiene que estar Israel en su tierra. Ahora, ahí le va. Todos los tratos con Dios van en periodo de 490 años. Voy a explicarle. El periodo de Abraham hacia Éxodo fueron 490 años, más los 15 años en que la esclava Agar e Ismael dominaban en la tierra de Abraham, los cuales los 15 años no cuentan, porque hubo una interrupción. Tiene los tiempos de Dios en su trato con su pueblo, en su mayoría fueron 490 años. El periodo del Éxodo a la dedicación del templo, fíjese, de Salomón, fueron 409 años. Más ahí dentro de ese periodo, que no están contados, más los 490, están los 131 años de la cautividad en tiempos de los jueces. Recuerda que la Biblia habla de los tiempos de los jueces. Estaban desparramados Israel. Estaba desparramado. Los filisteos gobernaban, los madianitas gobernaban. De ahí salió a Gedeón, que Dios nos ha abandonado, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Y todo. Entonces esos 131 años que tuvieron en esclavitud no se cuentan. Nomás se cuenta el periodo de los 490 años. De la dedicación del templo al regreso de Babilonia, porque Israel fue llevado una vez, se vino Babilonia y llevó a Israel, fue cuando se fueron los 3 hebreos, Daniel y todo eso, a Babilonia, duraron 70 años.
Pero esos 70 años no cuentan esa parte de ese periodo de la dedicación del templo, cuando fue destruido, cuando vinieron a Babilonia, destruyó el templo, lo que habían edificado, hasta cuando fueron, amados, a Babilonia, pasaron 490 años dentro del periodo profético de Dios. Ahora, de regreso, desde el regreso de Babilonia al principio de la edad milenia que tú y yo estamos viviendo, amados, fueron 490 años. Más los años de la dispensación, o sea, la época de la gracia que estamos viviendo. O sea, si tú dices, pastor, estamos mal porque ya llevamos 2000 años de que Cristo murió, eso no cuenta. Yo estoy hablando de las semanas proféticas del reloj de Dios. Las señales que tenemos es Israel. Entiendan eso. Son Israel. No la muralla que va a hacer Donald Trump. Esas no son señales. Ese es un loco disparado. Ve a Israel. Ve a Israel. Cada periodo y trato de Dios con la gente y en periodo fueron de 490 años. Ahora, al terminar la semana 69, cuando fue muerto el Mesías, Dios dejó de tratar con Israel como una nación y comenzó un periodo no contado. Fíjese lo que le estoy diciendo. Cuando Cristo murió, Dios dejó de tratar con Israel y comenzó un periodo no contado, amado, del cual que tú y yo conocemos como el periodo de la dispensación de la gracia. Pero no se cuenta dentro del reloj cronológico de Dios. Porque Dios dijo, yo quiero salvarlos a ellos, a los gentiles. Entonces Dios hizo otro trato con nosotros, la gracia de Cristo. Dele gracias a Dios que detuvo ese reloj, si no, no hubiéramos tenido acceso a lo que Dios tiene para su pueblo, para Israel. Nos incluyó a nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque Dios está llevando a cabo su propósito dentro de un propósito. ¿Para qué? Porque como lo dice Hechos 15:14, para tomar de ellos, o sea, de la gente de la dispensación, un pueblo para su nombre. Ahora, a fin de esta obra tan especial, tomará, cuando se termine esta obra, amado, la era de la dispensación, ahí le va a entrar la era del rapto de la iglesia. En el momento que venga Cristo por su iglesia, la era de la dispensación de la gracia termina. Ya no vas a ser después de la tribulación o durante la tribulación. Los cristianitos que se queden, los primos hermanos que aquí tuvimos y que no alcanzaron a irse, van a pasar por la tribulación. Y si quieren ser salvos, ya no va a ser por gracia, ahora va a ser porque tienen que dar su vida. Porque le van a decir, ¿tú sigues creyendo en el Dios? Y si ellos dicen, no, entonces ponte la marca 6. Y si te la pones, ya, ahí estás. Pero si no te la pones y mueres por Cristo, vas a ser salvo. Por eso el que perseverare hasta el fin será salvo. La era de la dispensación de la gracia termina en el rapto de Cristo. Por eso les digo, mis hermanos, hay que prepararnos, hay que buscar a Dios, hay que estar listos, porque los tiempos están por cercarse. Note las 7 cosas, voy a hablarle de 7 cosas, fíjese, que habrá de haber acontecido durante el tiempo no contados, entre la semana 69 y la semana 70. Jerusalén destruida en el año 70. Eso ya pasó. Ahí lo vemos. Los judíos dispersados, o sea, los judíos están todos desparramados, donde quiera hay judíos. Jerusalén hollada, humillada, y siempre han querido humillar. Pregúntenle a todos los musulmanes, han querido destruir a Jerusalén. Todo eso lo estamos viendo en la semana, en el tiempo no contado, entre la semana 69 y 70. La iglesia llamada fuera del pecado, porque es lo que estamos hablando, salgan del pecado, arrepiéntanse, en Cristo viene pronto. Es lo que Cristo estaba diciendo, hablando del arrepentimiento de nuestros pecados. La apostasía del cristianismo, ¿cuánta apostasía no hay? Hoy ya no ganamos almas, es más fácil robarla de otras iglesias y decirle, ya, mira, aquí está la verdadera. Y lo estamos viendo. Los judíos en parte regresarán a Jerusalén. Ya lo vimos, se cumplió, llevan 60 años, 70 años ya que Israel empezó a organizarse como nación. Se están regresando, es lo que estamos viendo en el tiempo no contado de Dios entre las semanas 69 y 70. Y el avenimiento o el regreso de Cristo para su iglesia. De estos 7 puntos que yo les acabo de mencionar, más queda uno, que Cristo regrese. Una vez que Cristo regrese, y va a regresar, amado, empieza otra vez el reloj de Dios en la última semana, 7 años.
Estamos en lo último, ya vemos, estamos señales, estamos viendo muchas cosas hoy en día. Nos conviene estar preparado. Ahora, ya para terminar, ya pasen los músicos. Note 5 eventos que van a acontecer en la semana 70. Voy a mencionarles 5 eventos que van a acontecer en la semana 70. Una vez que empiece la semana, que cuando Cristo venga por su iglesia, termina la era de la gracia, empiezan la semana 70, los 7 años. Van a pasar 5 cosas. El anticristo en relaciones pactadas con los judíos. Va a aparecer un líder mundial. Y va a juntar a las 10 naciones principales. Y va a hacer un pacto con ellos. Ya tenemos lo que llamamos hoy las Naciones Unidas. Estamos viendo todos estos acontecimientos. Ahora, quiero que entiendan, Daniel escribió esto. Nadie le contó. Fue el Espíritu de Dios que le reveló esta profecía. Otra cosa, un pacto falso. Porque el profeta o el anticristo les va a prometer paz, les va a prometer seguridad. Yo voy a darles a ustedes. Y hace un pacto falso. Que dice la Biblia que a la mitad de la semana, o a mitad de los 7 años y medio, 3 años y medio, ¿verdad?, lo quebrantará. A mí me han preguntado si yo creo que el anticristo está con vida. Yo sí creo. Que no se ha revelado es otra cosa. Y por eso tenemos que estar preparados. Otra cosa que va a pasar, la gran tribulación va a empezar. Una vez que Él se manifieste, una vez que Él corte ese pacto, ¿sabes lo que va a pasar? Va a pasar la gran tribulación. Va a decir, ok, voy a crear una marca, todos tienen que llevar esa marca. Me han dicho, pastor, ya anda que el chip del 666, mira, no te preocupes por eso, preocúpate que no te lo pongan en la frente y en la mano derecha. Eso no podemos controlarlo, nomás con que no te lo pongan en la frente. Él va a apretar tuercas, va a empezar a traer la gran tribulación. Y luego, otra cosa que vamos a ver dentro de esa semana, el anticristo en poder. Va a tener un dominio, va a tener un carisma, mucha gente lo va a honrar, lo va a adorar. Lo va a adorar. Pero después de ahí, en esa semana, al final de esa semana, Cristo aparece para liberar a Israel, que le llamamos la guerra del Magedón. La guerra del Magedón, si no, estúdielo. Los eventos registrados en Apocalipsis, si quiere anotar esto, los eventos que están registrados en Apocalipsis, desde el capítulo 6 al capítulo 19, van todos conectados con el periodo de las 70 semanas. Del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis, todos estos sucesos están conectados con la semana número 70. Número 70. Esto será seguido por las bendiciones. Una vez que Cristo venga y derrote a Satanás y lo ate, Él va a reinar por 1000 años. Y después lo va a tomar y lo va a echar en el lago de fuego, dice la Biblia. Pero vamos a reinar con Cristo 1000 años. Dice Isaías 27, y me gustó esto. Versículo 6, si quieren anotarlo. Isaías 27, 6. Israel retoñará y echará flor, y llenará la faz de la tierra con su fruto. En otras palabras, toda la tierra se llenará de las bendiciones, porque nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, va a reinar, y el diablo será conquistado, pero no antes sin pasar por la gran tribulación. Ahora, ¿aprendió algo? ¿No los confundí? ¿No están traumados? ¿Tienen ganas de nachos? Okay. Todo lo que yo les hablé ahorita no es un cuento de hadas, no es una película de Disney o de Hollywood, es real. Ojalá tuviera más tiempo para poder hablarles más de la escatología. Dice, ¿qué dijo pastor? Bueno, las señales de los últimos tiempos, la venida de Cristo. Y véngase la próxima semana. Voy a terminar, no voy a terminar el 24, todavía hasta la tercera semana, porque hay mucho que quiero decirles sobre Cristo Jesús. Amados,
prepárese. Cristo viene pronto por su iglesia. Yo tengo que estar preparado. Tú tienes que estar preparado. Recuerda lo que les dije, estamos en lo último de los últimos tiempos. Estamos en lo último de los últimos tiempos. Preparémonos. Póngase de pie y vamos a orar. Gracias a Dios. Dale ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Porque servimos a un Dios victorioso, a un Dios que reina. Padre, bendigo a tu pueblo. Que nuestro corazón, nuestra mente esté enfocada en ti. Queremos ser parte de la iglesia, vivir la dispensación de la gracia, como tú nos has mandado. Tú vienes pronto por nosotros. Queremos estar preparados. En el nombre de Cristo Jesús.